Buenos días. En esta ocasión vamos a dar un paseillo. Tampoco es que vayamos a hacer, no nos vamos a quedar a dormir. Simplemente vamos a dar una vuelta y vamos a buscar una cueva que lleva tiempo queriéndola encontrar, donde hay restos del Neolítico. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Es una zona que está cerca de un parque natural. Bueno, está dentro de un parque natural. Y bueno, vamos a ver un poco qué hay. Bueno, la verdad es que la zona es muy bonita, ¿eh? Mucho motero, ¿eh? Estamos aquí todavía saliendo de la carretera, pero está muy verde, ¿eh? Y mira que es seco, ¿eh? Aquí llegamos, esto que es un cementerio, ¿o qué? Sí, mira, un pequeño cementerio del pueblo, es pequeñillo. Y nada, y vamos para allá, vamos en aquella dirección. Lo que digo, está muy verde para lo seco, porque es que no ha llovido nada, es un año sequísimo y está bastante verde. Bueno, es que esta zona es verde, de por sí, pero bueno, vamos para allá. Fijaros qué bosque, ¿eh? Ahí colombandando. Estos son robles, ¿eh? O más roble europeo, estos que dañan pocos. Para quien no lo sepa, por ejemplo, las barricas de roble americano son menos densas, el roble americano es menos denso que el europeo. Lo que pasa es que en Europa, pues casi todo el roble se cortó. Entonces por eso que la mayoría de las barricas ya son de roble americano. Pero el roble europeo, que queda poco, es más robusto. Fijaros qué pedazo de árbol, ¿eh? Joder, esto ha tardado en crecer un montón. Bueno, entramos en el bosque, pero aquí vemos un montón de restos de ovejas. Esto significa que hay una zona de... Aquí hay mucha explotación de ovejas, de cabra y todo esto. Estos pasos de ovejas. Aquí vemos esta altiplanicie, cómo cambia el paisaje, más rocoso, y la vegetación. Bueno, este es el bosquecillo que hay, un bosque muy mediterráneo. Hay muy de... Está chulo el contraste entre bosque y roca. Un bosque mediterráneo, pero también robledal, bueno, pino, encina, bueno, un poco de todo. Bueno, la verdad que me está costando un poco encontrarla, pero bueno, el GPS me pone que estoy muy cerca, pero me está costando un poco, pero bueno, ya casi la encontramos. Okay. Estamos llegando aquí y ya vemos la pared de roca, es como arenisca. Hostia, y hay hasta algunas chapas de escalada por aquí. Oh, estas vías son chungas, cortas pero chungas. Y aquí vemos
la zona. Eso tiene pinta de ser proyecto de algún escalador máquina, porque fíjate si se edifica que hasta le pusieron 2 presas artificiales ahí. Esa es, y esa. Y apenas tiene huellas de magnesio. O sea que esto, yo que no lo ha escalado esto nadie. Pero bueno, la roca parece de buena calidad. Bueno, vamos para allá. Aquí vemos cómo se va abriendo. Fijaros el paisaje, ¿eh? Cuidado aquí que las caemos, hay un hueco colón. Y por aquí, bueno, voy a investigar un poco. Bueno, aquí creo que vamos a llegar. Fijaros qué huecos tiene la roca, ¿eh? Lo que pasa es que corta como cuchilla. Eso. Y aquí creo que está. Esta es la cueva. No me caiga. Colón, ven aquí. Esta es la cueva. Aquí es donde se mete. El paisaje está guapísimo. Fijaos. Lo único que la fea, aquello que arriba hay como una antena de telefonía encima del cerro de enfrente, en otro lado del valle. Y esta es la cueva. Bueno, y para entrar dentro vamos a utilizar la Clarus X, ¿cuál es? XT21X. Esta linterna, la linterna táctica, ya de una revisión. La verdad es que nunca he sido mucho de linternas tácticas, pero últimamente la he utilizado y me ha dado muy buen resultado. Entonces vamos a entrar con ella a inspeccionar un poco. Vamos, vamos. Bueno, vamos a entrar. Vamos a ponerle máximo de potencia. Ahí. Los 4000 lúmenes. Ahora queda un poco de más rollo. Y aquí vemos, hay que tener cuidado si no hay ningún bicho. Y aquí vemos lo que hay. Una galería, está aquello de arañas, de mosquitos, mucha humedad. Esto hay como el agua salida. Da un poco de más rollo. Pero bueno, esto era una antigua cueva del Neolítico, antiquísima. Aquí, ahí vemos restos de alguien que ha pintado. Seguramente sería de las excavaciones. Y aquí hicieron excavaciones en el Neolítico. Vamos a salir. Vamos lo que se ve. Vamos a salir, vamos, Colón fuera. Hicieron excavaciones. Y hace pocos años. Y intentaron descubrir. Vamos a apagar esto. Intentaron descubrir a ver lo que había, ya han estado investigando. Y bueno, pues más o menos aquí era una zona de mucha antigüedad, de gente neolítica, muchos dólmenes. En esta zona hay muchos dólmenes aislados. Lo que pasa es que están muy... casi ni te das cuenta. Pasas por al lado de ellos y ni te das cuenta. Y casi no están señalizados. Pero hay mucha antigüedad aquí. Una zona muy antigua. De civilización muy antigua. Bueno, investigando un poco, esta cueva creo que la descubrieron en el 91. O sea, tampoco es tan antigua. Es una cueva del Neolítico, por lo que he podido leer. Y descubrieron algunos huesos de personas, claro, de aquella época. Pocos, tampoco mucho, algunos dientes, algunos restos de falange y demás. Parece ser que lo utilizan como para enterrar a restos humanos. También se encontraron bastantes restos de animales y básicamente eso tampoco que fuera una cueva súper... Es una cueva un poco singular
por el sitio donde está y por la ubicación y por el entorno. La verdad es que el camino para llegar aquí es bastante bonito, ¿eh? Vemos, bueno, ya lo he enseñado. Vemos, esta es la entrada. Es toda una caverna. Aquí se podría dormir perfectamente, ¿eh? Aquí podemos, para montar un bivac, perfecto. Tiene un poco de pendiente aquí, en esta parte, para allá. Pero bien, se podría dormir bien. Además, está protegida del viento, ¿eh? Pero no es una cueva como para habitar, las típicas cuevas antiguas que utilizaba la gente para habitar. Y aquí tiene la entrada que se va metiendo, se va estrechando y tiene otra cavidad, que es donde encontraron todos los restos. Seguramente esta parte de aquí sería parte de relleno de gente que hace muchos años vino aquí a excavar lo antiguo y a buscar tesoros o alguna cosa y empezaron a excavar allí y seguramente echaron aquí tierra y esto lo rellenaron un poco. Seguramente esta parte sería un poco más baja. Y el entorno, pues lo que digo, mucho bosque mediterráneo. Hay que decirle, antes había dicho que la roca es arenisca, no arenisca, es calcárea. Ahí se puede ver. De hecho, dentro se ve como es roca calcárea, como el agua va haciendo la forma esta tan singular que hace en la roca calcárea. No tiene estalactitas ni nada de eso, pero se ve cómo va formando, va haciendo esas formaciones. Y el entorno típico bosque mediterráneo, muchos robles antiguos, bueno, muchos, algunos robles antiguos, que eso ya no está fácil de encontrar. Y bien, la verdad es que un sitio súper bonito, verde, ¿eh? Para ser un bosque mediterráneo bastante verde. Ahí está aguantando bien la sequía. Y ya está, y poco más. Voy a terminar de darle de beber a Colón y nos vamos. Hacemos un poco de tiempo y almorzamos por ahí, echamos un café. Yo voy a echar un café de aquí, pero me da cosa, a ver, es un café que va a echar vapor de agua, a desviar agua, pero no quiero tampoco, tampoco que vaya a dañar nada, porque no hay, el techo no tiene ningún tipo de pintura ni nada. Pero prefiero hacerlo en otro sitio y voy a echar un café en otro sitio.